Ya estamos de vuelta. Buscando el origen. El programa que nos une. Los comentarios vertidos en Buscando el origen son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan el pensamiento de los integrantes de nuestro programa. En Buscando el origen, queremos compartir historias de vida únicas. Esta es una de ellas. 31 de la hora 21 y es así, vamos a compartir una historia de búsqueda, así que estemos muy atentos, así podemos colaborar a esta persona que viene, ¿no? Viene hoy Sole Venier a contarnos su historia de búsqueda y estaría bueno que podamos ayudarla entre todos. Sí, señor. ¿Cómo andás, Venier? Buenas noches. Hola, Núñez. Deja de decirme Venier, que no me gusta, ya sabes. No le gusta que le digan ni Solcito ni Venier. Sol me saca lo mejor de mí. Inclusive si me van a retar me dicen Sol, Solcito y yo ya está, entro Con lo cual ya vamos sabiendo que estamos buscando una madre también así combativa, así de carácter fuerte. Sí, che, también. Sole, vamos a poner la gente en contexto como lo hacemos siempre para que los que están escuchando en todo el país sepan que vos naciste el 19 de octubre de 1976. 19 de octubre del 76, aquí en Córdoba capital, por un trato que hizo tu abuelo con una doctora Mansur, que fue la que te consiguió, y que terminó haciendo de nexo con aparentemente una familia de apellido Martínez, que es el apellido de tu mamá biológica, que terminan dándote a los Venier. Así es. De ahí en más, arranca vos. Sí, nací dentro de lo que sabemos de la historia oficial. Sí, yo siempre insisto con esto de la historia oficial porque puede haber algunos recortes o cosas de la memoria que van cambiando dentro de lo que son los relatos, o porque puede ser cosas que no me hayan querido contar, pero que yo creo que la historia oficial por lo menos tiene de honestidad. Puede haber imprecisiones, pero la creo honesta y que me han contado todo lo que sabían. Según esta historia, yo nací en el Hospital Español, tal cual dijiste, por un nexo que hicieron las doctoras Mansur con mi abuelo biológico, que falleció cuando yo tenía 8 años, pero el tema es que yo me enteré de que yo no era hija de mis papás cuando tenía 24, entonces ya mi abuelo biológico no había mucho para hacer. Nací en el Hospital Español y según lo que nos cuentan, me fueron a buscar, el día que me iban a entregar a mí, me fueron a buscar mi tía y mi madrina. Y cuando me fueron a buscar, mi abuelo biológico ya la había retirado del hospital a mi mamá biológica y me había dejado a mí. O sea, se la había llevado sin que le dieran el alta y me había dejado a mí ahí. Entonces, para poder retirarme, mi tía y mi madrina le pidieron de que tenían que ir a buscar la firma de este hombre que las autorizara a retirarme. Y resulta que le dicen, bueno, vaya a tal lugar, y terminan, después de una serie de vueltas que dan, terminan en Gas del Estado, en lo que era Gas del Estado, en la calle Ituzaingó. Terminan ahí dando con un señor Martínez que tenía un cargo alto en Gas del Estado, dicen ellos. ¿Y por qué dicen que tenía un cargo alto? Porque toda la gente lo trataba como con mucho respeto y distancia. Y otra cosa que me dicen de este don Martínez es que era un señor alto y que tenía así, dicen que tenía así como un carácter medio recto, pero en realidad también la situación puede haber llevado a tratar de establecer esta distancia. Así que finalmente el don Martínez va al Hospital Español, firma la autorización para que me retiren, y detrás de ellos van mi tía, mi madrina y mi papá de la vida, y me retiran del Hospital Español. Y estos son datos ciertos.
o sea, muchas personas coinciden en que a mí me sacaron del Hospital Español y luego por algunas averiguaciones, porque yo ayer me animé a publicar esto en mis redes, luego de que me animé a publicarlo, ha habido algunas informaciones que nos han estado acercando datos acerca de este don Martínez y de algunas otras cosas que sabemos acerca de mi mamá biológica y en fin. Nos falta el nombre de pila. Hoy apareció un nombre de pila, pero tampoco es seguro, ¿no? Sí, bueno. Sole, yo te voy a llevar un poquito más para atrás. Dale. ¿Cuándo empezaste a sentir vos o a tener esa sensación de que no pertenecías a la casa donde estabas viviendo? Siempre. O sea, si en algún momento, no sé si siempre, nunca me sentí mal, ¿no? Pero siempre era como decir, yo acá soy sapo de otro paoso. Yo me recuerdo haber mirado así y decir, ¿por qué pienso las cosas así si podría ser así? Mi familia, tanto la de mi mamá como la de mi papá de la vida, son hermosas familias, pero y siempre me sentí muy querida y muy bien tratada, pero la siento, o sea, es como que sobre todo cuando era chica, era como que yo miraba y decía, ¿por qué así? Y, o sea, no me entraban en la cabeza algunas formas de interaccionar con la realidad o de ver, y fundamentalmente yo creo que yo era como muy rebeldona. Y veía a todas mis primas mujeres tan chicas bien, y yo tan rebelde, tan caída en catre que decía, no, acá hay algo que no está bien acá. Che, Sole, me encantaría que le conté a la gente que, bueno, tu mamá siempre ha sido hermosa con vos, excelente con vos, ella esperó que vos te recibas para contarte, para no angustiarte antes, para no ocasionarte que desvíes la atención del estudio en otra cosa. ¿Y qué fue lo que vos le dijiste cuando ella te contó la verdad? Te juro que no sé, hay dos cosas, yo siempre digo que hay dos cosas que le dije, pero no sé qué fue lo primero. No sé si lo primero fue decirle, viste, yo lo sabía, porque yo de hecho alguna vez le había preguntado de chica si yo era hija de ellos en realidad. Y de hecho me acuerdo que mi papá siempre usaba así como herramienta para verificar, entre comillas, la paternidad, que yo tengo una mancha en la pierna, creo que es en la pierna derecha, atrás, y él tiene la misma mancha pero en la pierna izquierda. Entonces, él siempre decía, mira si no vas a ser hija mía que tenemos hasta esta mancha. Qué suerte que tuvo que yo vine a dar con esta mancha, ¿no? Y que eso fue una de las cosas, de los argumentos que le permitió extender el cuento. Pero bueno, yo a mi mamá siempre le dije, viste, yo sabía, y no sé si eso fue lo primero o lo segundo, y lo otro que le dije fue, y le pregunté, ¿y vos me querés? Porque cuando ella me lo contó, yo sentía que no me importaba más nada que el confirmar que mi mamá me quisiera, mi mamá de la vida me quisiera. Así que bueno, esas fueron las dos cosas que le dije cuando me contó finalmente. Tus papás ya estaban separados para esa altura, ¿verdad? Mis papás se separaron cuando yo tenía 19 años y mi mamá me contó a mí cuando tenía 24, que fue una semana después de que me presentara mi tesis. ¿Sentiste alivio cuando tu mamá te confirmó de que no eras hija de ella? Alivio en el sentido de decir, bueno, no estaba tan loca, entonces lo que sentía estaba bien, estaba bien direccionado. No, sabes que no fue alivio, te digo la verdad que fue lo que yo sentí ese día y el día siguiente, es una locura quizá, pero ese día y el día siguiente yo sentía, moría de alegría, de verdad, lo pueden sentir como una locura, pero yo ese día moría de alegría, porque es más, al día siguiente se lo conté a todos mis compañeros de trabajo, porque yo sentía que a mí me habían elegido cada día de su vida. Por eso me importaba tanto la pregunta de si mi mamá me quería o no, ¿no? Eso fue la sensación con la que yo sentía, y esa noche, cuando me enteré, me fui a acostar pensando,
ojalá tenga alguien más a quien querer, porque yo soy hija única, o sea, mis papás no han tenido otro, ni adoptado, ni tenido otros hijos biológicamente. Entonces, si bien tengo muchísimos primos, pero siempre fui así como más de gregaria, más de la gente. Y esa noche me fui a acostar pensando eso. Ojalá tenga alguien más a quien querer, ojalá tenga hermanos. Eso es algo que me gustaría. ¿Y sentís que tenés hermanos, vos que sos tan intuitiva? ¿Sí? Siento que tengo hermanos y siento que si tengo hermanos, mis hermanos saben de mí. Porque sé que mi mamá biológica, lo que yo siento es que si mi mamá biológica esto lo ha conversado, esto ella no se lo ha guardado. En ese sentido la siento como muy parecida a mí. Sole, vos contaste que hace muy poquito tomaste la decisión de contarlo en tus redes. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, hace bastante tiempo que me venía dando vuelta. Bueno, bastante, 1 año y medio que me venía dando vuelta. Pero tenía mucho miedo al que dirán, fundamentalmente en lo laboral, porque en mis redes, yo por mi trabajo, por ahí tengo muchos contactos laborales, también lo uso para conseguir trabajo y para contar de alguna manera quién soy, desde mis gustos, las cosas que yo hago en mi día, porque eso tiene que ver con quién vos vas a contratar para tu trabajo. Entonces, tenía miedo de que se pensaran muchas cosas, de que se pensaran de que estaba usando esto para promocionarme y darme visibilidad, o que pensaran, mira esta chica, no sé, qué sé yo. Tenía mucho miedo del que dirán. Y es algo que vengo trabajando con la FI y con mi psico, y me había animado a contarlo en páginas de gente que busca gente, como ¿Dónde estás?, que las publiqué el año pasado, pero como que no me animaba en mis propias redes. También había un tema con mis propias redes, y es que yo, como mis papás se separaron, yo me enteré a los 24 años, pero yo nunca le conté a mi papá de la vida que sabía que ellos no eran mis papás biológicos. No se lo conté, no sé, de alguna manera para cuidarlo, porque yo sentía que eso iba a ser un gran dolor para él. Y en tanto no fuera estrictamente necesario para facilitar la búsqueda o algo, contárselo, no se lo iba a contar. Pero bueno, ya el año pasado como que cada vez me encontraba más con situaciones en mi vida en las que siento que reacciones mías o que vacíos míos o formas de interpretar algunos momentos, sobre todo algunos momentos de dolor o de soledad, tienen que ver conmigo cuando estaba en la panza. Y entonces empecé a necesitar desde ese lugar, ¿no?, volver al origen para poder mirar hacia el futuro. Empecé a necesitar volver a tratar de cerrar ese círculo. No sé si siquiera entender, no necesito que me expliquen nada. Creo que solamente necesito saber, ver unos ojos, saber algo. Eso. Entonces, bueno, el año pasado me decidí a contárselo, a blanquear con mi papá que yo ya sabía todo esto. Entonces también eso fue como un paso más allanado para poder contarlo yo en mis redes. Así todo me faltaba resolver emocionalmente el tema de la imagen que iba a dar si lo contaba en las redes, pero bueno, ya lo fui trabajando y lo fui resolviendo. Sí, en las historias que venimos escuchando hace tanto tiempo, por ahí sí yo veo como una cuestión común esto de sentir que le provocarían a sus papás de la vida, como decís vos, un dolor tan grande que algunos esperan a que se mueran para poder
asumirse o blanquear o mostrarse socialmente como lo que son, personas que Sí. o han sido o apropiadas o adoptadas. Así es. Y pienso que qué bueno que vos lo pudiste hacer estando tu papá vivo. Y Sí. con respecto a la exposición, a mí también me parece que bueno, que somos todos seres humanos, ¿no? Y eso implica que todos tenemos agujeros, huecos y lo que fuere, y a lo mejor son más las ganancias que tenemos de mostrarnos como somos que de sostenernos en una imagen. Sí, eso lo fui trabajando en todos los sentidos, no solamente con esto, pero lo fui trabajando en todos los sentidos y bueno, me permitió poder abrirme por suerte, porque inclusive ayer antes de ayer, cuando lo estaba revisando de vuelta al texto que había escrito para publicarlo, decía, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y yo decía, bueno, ya está, lo tengo que blanquear porque voy a salir con Marcelo, entonces lo tengo que blanquear en mis redes sociales y me tengo que hacer cargo y es parte de mi historia y ya está, soltalo. Y bueno, así me acosté como ya está, soltalo, y lo publiqué ayer a primera hora y bueno, ahora no sé cuántas veces ha sido compartido, pero ha sido compartido, no sé, más de 6.000 veces. Y he tenido algunos datos que me están empezando a acercar. Por primera vez parece que estuviera teniendo el nombre de Don Martínez, porque aparte de varias versiones coincidentes de distintas personas. Así es que... Eso es porque le pusiste mucha energía, aparte, por eso es que la gente también lo ha tomado de esa manera. Martínez que está contando Sole, Martínez sería su abuelo biológico, que ya no está, Por pero parte de madre. Martínez sí, porque aparentemente la familia biológica de Soledad viene del sur de la Argentina. Martínez trabajaba en Gas del Estado, en ese tiempo era Gas del Estado, y fue trasladado a Córdoba, por eso es el vínculo. Pero Martínez estaba separado de su esposa, pero igual cuando pasó esto con su hija, que sería la mamá de Soledad, él propició de que vengan a Córdoba a tenerlo al nene, lejos de su lugar de origen, que era el sur. Exacto. Y mucha gente que ha trabajado en el viejo Gas del Estado, le han dicho a Soledad, mira, en el tiempo que yo trabajaba un Martínez que hacía tal cosa. Es más, Soledad hoy tiene un dato, que lo voy a decir yo, que dice que así como pasa con los empleados de EPEC, pasaba en ese tiempo con los empleados del Estado, donde los cargos eran prácticamente hereditarios. Claro que sí. Trabajaba el padre, se jubilaba el padre, entraba a trabajar el hijo. Con lo cual es muy probable que al jubilarse Don Martínez haya entrado a trabajar un hijo de Don Martínez, o sea, sería un tío de Soledad. Oh. ¿Sí? ¿O la mamá? O la misma mamá. O la Claro. misma mamá. Así que, bueno, la idea es que si también gente que nos está escuchando tenga familiares o conocidos que hayan trabajado en Gas del Estado allá por el 76, 77, 75, acá en Córdoba, estaría bueno que también que se contacten con Soledad y a ver entre todos, porque aunque por chiquito que sea el dato o la anécdota o la historia, puede servir como para encajar en otro más grande y armar entre todos un rompecabezas y mira, ¿no? Tal cual. Y sabes que aprovecho esta oportunidad para pedir que en la medida de lo posible se viralice la historia hacia el sur. Lo que tenemos que hacer, Sol, es buscar medios de comunicación del sur, radio o diarios, Dale. y pedirles, eso ya lo vamos a hacer en la semana, pero no te va a salir tan barato. No, yo te doy unos ¿sabes? alfajores en maicena. Bueno, lo empezamos a entender, aparte. Por fin. Soledad, tengo una pregunta para hacerte. ¿Hay posibilidad que vos consigas el registro de tu nacimiento en el hospital? Que pudiera No, tener en realidad, te cuento, mi primer paso de la búsqueda yo creo que me enteré y a la semana yo estaba en el hospital español, me presenté con una nota pidiendo, explicando la situación y diciéndoles de que, o sea,
egreso de un NN Benier no iba a haber porque... Claro. O ni Vilaseca, Benier Vilaseca es mi apellido, no iba a haber porque mi mamá no era, pero quería preguntarle si había habido una Martínez por esos días. La cosa es que me respondieron de que en el Hospital Español me respondieron de que había habido un incendio y después una inundación y que había cambiado además tantas veces de manos, de dueños, el hospital, de que se habían perdido todos los registros. Hoy es el Ferreira, le contamos a la gente de Córdoba que Hoy no es el sepa. Ferreira. Hoy es el Hospital Ferreira, que es el Hospital del APRO y que está al frente de la Ciudad de las Artes. Sí. Así es, que yo en un primer momento también eso, por estar al frente de la Ciudad de las Artes, que antes era el batallón del tercer regimiento, 141. me imaginé, está el 131, me imaginé que podía llegar a tener que ver con algún caso de los desaparecidos en la dictadura. Pero yo me hice, segundo paso, cuando me cierran las puertas en el Hospital Español, me acerqué a abuelas de Plaza de Mayo y me hice el ADN con ellos y no tengo ningún vínculo con los hechos de la fecha. Y después me fui enterando de que era una práctica bastante frecuente en la época, esto de entregar / vender niños, y que había estas doctoras Mansur estuvieron involucradas en varios casos, de que había casi una red y que era casi hasta bien visto, porque como las adopciones legales no sé por qué no se hacían, porque era considerado como particionada la persona que no podía tener hijos, era como considerada no completa socialmente. No, o que acá hemos escuchado mucho esto de que el bebito, la bebita hubiera tenido una vida muy triste por ser pobre, porque estaba muy, no sé, la mamá no lo podía tener, entonces les han hecho un favor al entregarle a una familia que sí pudiera criarlos. Bueno, en mi caso no sería ese, porque en mi caso no hay datos de que, al contrario, mi abuelo biológico tenía un cargo muy importante en Gas del Estado. No habría habido una situación de carencia y en principio tampoco ha habido una venta, por lo menos en la que mi familia biológica hubiera recibido dinero. Sí, los médicos involucrados probablemente hayan recibido algo. No es un dato que tenga, pero es probable, porque estas doctoras estaban en este circuito. En este caso, probablemente sea tu abuelo biológico hasta haya pagado para que le quiten el problema de encima. Muy probablemente, porque de hecho, a ver, si nos ubicamos en la época, mi mamá biológica, que es un dato importante también para que tengan en cuenta, Martínez, hoy tendría entre 61 y 63 años, porque tenía 18 años cuando me tuvo a mí. Y si te ubicas esa en el año Soledad, ¿quién 76, te lo cuenta? ¿Cómo? ¿Quién te cuenta que tu mamá biológica tenía 18 años? Bien, Al momento ahí hay de una tener. parte de la historia interesante. Resulta que cuando me van a buscar a mí al Hospital Español, yo les dije que después de una vuelta llegan a Gas del Estado. ¿Cuáles eran las vueltas? Le dicen, vayan a buscarlo, a esta gente, a tal dirección, en una zona del Cerro de las Rosas, que no se acuerdan la dirección, porque tanto mi familia biológica como mi familia de vida lo que querían eran desaparecer del mundo, no dejar rastro para que nadie después me buscara ni yo pudiera buscar a nadie. Ese era lo que todos querían en aquel momento. Entonces, cuando le dan una dirección para que vayan a buscar la firma de Don Martínez en ese lugar en el Cerro de las Rosas, resulta que caen a una casa en la que los atiende mi abuela biológica, y ahí mi abuela biológica les cuenta que mi abuela biológica estaba separada de Don Martínez, que mi mamá biológica tenía 18 años, que Don Martínez no la había dejado ni siquiera que me tuviera en brazos, después no vaya a hacer cosas que se encariñara, y que por eso me tenían que dar porque tenía 18 años y que era muy joven. Que mi mamá biológica había quedado embarazada de un chico que estaba haciendo la colimba de donde vivían ellas, mi mamá biológica con mi abuela, en una ciudad del sur, parece ser del sur del país. Entonces todos estos datos los tenemos, y lo que sí recuerda mi tía, que fue la que llegó hasta ese lugar,
es que la ve en un momento a mi mamá biológica a través de una puerta-ventana y dice que era muy parecida a mí, pero rubia. Entonces, todos estos datos de que mi mamá biológica tenía 18 años en aquel momento, de por qué me dan y de dónde viene mi papá, salieron de esa conversación. Y a partir de ahí, la señora, mi abuela biológica, le dice, acá don Martínez no vive porque estamos separados, vayan a buscarlo a Gas del Estado. Y ahí llegaron a Gas del Estado. También hay que tener en cuenta que en el supuesto caso que tu papá haya sido un soldado, en ese tiempo se hacía la conscripción a los 20 años, no a los 18. ¿No? Mira, ese dato no lo tenía. Claro. Tengo entendido que en ese tiempo se ingresaba a los 20 años. Che, Sole, ¿y con tus hijos cómo estás? ¿Tus hijos saben de esto? ¿Te acompañan? ¿Les has contado? Mira, ¿Te preguntan? Un solo hijo. Para mí esto, como te dije, o sea, el día que yo me enteré, al día siguiente lo contaba con alegría porque yo me siento elegida. Así que yo lo tomo con mucha naturalidad y yo a mi mamá y a mi papá les agradezco todo lo que me han dado. Y cuando mi hijo era chiquito, un día, no sé, habrá tenido pero 2 años, así, nada. Algún día hablando acerca de los hijos, de algún amigo, de algo, yo le dije, hay 2 formas de tener hijos. Uno son de la panza, y entonces somos más parecidos al otro, y otros son elegidos en la vida te los trae. Y así se lo conté yo a mi hijo cuando no se habrá tenido 2 años y medio. Al año siguiente, un día, mi hijo me dice, pero vos no sos parecida a tu mamá. Y yo le dije así, muy natural, digo, pero Facu, ¿te olvidaste que yo te dije de que yo soy una hija de la vida, de elegida, que a mí yo no estuve en la panza de mi mamá, que por eso no me parezco? Y me dice, sí, tenés razón, listo. Y siempre fue un tema súper natural y que no es un tema frecuente porque no tengo mucha información que dar, ¿no? A menos que tenga información nueva, no tengo mucha información que dar, pero mi hijo tiene 12 años y de hecho ahora en la publicación, creo que en la que hice de Instagram de que hoy iba a estar en un programa con ustedes, me puso vamos más. Y ayer me preguntaba, y mami, ¿cuántas veces lo van compartiendo? Y era como el que me llevaba. Que para un chico de 12 años es como si te hubiera hablado 4 horas. ¿Cómo? Que para un adolescente de 12 años que te diga vamos más y cuántas veces lo compartieron es como si te hubiera hablado 4 horas. Porque... Sí. Me dice la sube, porque así hablan ellos, ¿no? Entonces la sube es como algo que está muy bueno. Claro. Entonces me dice la sube. Y sí, él está contento, y yo también lo hablé con él y con su papá. Yo estoy separada del papá, pero nos llevamos muy bien. Y hablé con el papá y le dije, miren, estoy moviéndome un poco más activamente con esto. Puede que haya movimientos, puede que tenga información, puede que haya días que no esté del mismo humor que otros días, puede que tenga que irme a alguna ciudad a ver algo. Lo he conversado con todos para que me acompañen, ¿no? Porque yo no voy a estar siendo las mismas estos días que otros días. Soledad, tengo entendido por lo que hemos charlado ya un par de veces que tu familia, tanto materna como paterna, te adoptaron también, tus tías, tus primos, que tenés buena relación con todos. ¿Hablaste con todas ya, o con la gran mayoría de las que podían llegar a aportarte algo, ya conversaste? Después de esta vuelta que hiciste hablando con todas y preguntando y recabando la mayor cantidad de información posible, ¿te queda la sensación de que alguien de todo ese círculo rojo tuyo tiene algo más para contar y todavía no se anima a contarlo? ¿O crees que no, que ya todos han agotado lo que sabían? Mira, yo creo que no hay más información, creo.
Mi madrina, que es una de las personas que más involucradas estuvo, creo que me contó todo lo que sabía, porque con ella he hablado muchas veces y ella siempre está muy predispuesta, igual que mi mamá, y de hecho mi mamá está acá, no sé si estará escuchando el programa, pero estaba pendiente y me decía ayer cuando iba a hacer la publicación, Sole, pero no ponga solamente, yo Moco me lo dijo después de que publicara, porque me dice, no ponga solamente una foto de chica, pone una foto actual, no vaya a hacer cosa de que haya alguien que le vea parecida a vos a como sos ahora, o sea, una genia tu vieja. También apoyándome en la búsqueda. Una genia tu vieja. Sí, una genia total. Después hay otra tía que estuvo también ahí en aquellos días en que me recibieron, y que me da la sensación de que ella es un tema que por ahí un poco, no sé si le duele o la pone incómoda, entonces me parece que ella me ha contado todo lo que sabe, de todo corazón, pero puede ser de que por ahí la memoria le juegue alguna mala pasada. O a lo mejor ahí, sí, a lo mejor no la quiere hacer sufrir a tu mamá. Puede ser eso, puede ser que se haya decidido en algún momento de tu vida, viste, cuando decís no quiero saber más nada de esto, me quiero olvidar de esto, bueno, y que eso y por ahí influya, sobre todo porque en qué es lo que cambia, en la ciudad de donde me dicen que era mi mamá biológica. En esa ciudad es como que ha habido contradicciones. Siempre fue el sur, pero a veces el sur era como Rivadavia, a veces era Viedma, a veces era Río Negro y a veces era Río Cuarto. Claro. Pero creo que, bueno, yo trabajo un poco con el tema de la memoria y la inteligencia emocional y sé de que a veces la memoria no es tan precisa porque hay muchas emociones involucradas ahí y cada vez que más recordamos más cambiamos los hechos, así que bueno. O a ver, por ejemplo, este dato que te dio tu madrina, creo que es que la vio a tu mamá biológica detrás de un vidrio, a veces son datos para vos, me imagino, preciosos, porque es un montón, es lo único que tenés. Entonces, cuando las personas transmiten esos datos, también sienten esta responsabilidad de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es así? ¿Y si no me acuerdo bien? Y bueno, por ahí no quieren claro, tal cual. perjudicar más de lo que benefician. Claro, tal cual. También hay dos patentes dando vueltas, pero una es muy gracioso porque dice, me acuerdo, patentes de auto, ¿no? Cuando lo ven a don Martínez subirse el auto para ir de Gas del Estado al Hospital Español a firmar que me puedan dar. Alguien me dice, me acuerdo la patente, y me decía, eran 4 números que no me acuerdo si eran así, pero el mismo número, 777, o era un número y 4 números más iguales. Y después hay otra patente que tiene 24, 87, 95, o sea que, bueno, claro. Esto te cuenta, y te lo cuentan con buena onda, entonces no creo que sea que me estén cambiando la historia, sino que bueno, que por ahí la memoria... No, pero eso pasa, Soledad. Yo me encuentro con gente que me dice, me arrepiento tanto de no haber prestado atención en ese momento, que hoy me quiero morir porque yo sé que escuché la conversación y era tan chico en ese momento que no presté atención, y hoy me quiero morir de no poder darte más datos precisos. Claro. ¿Me entendés? Pero eso pasa. Y la distancia son 40 años, o sea. También. No, y eso pasa. Sí, 40 años, y ¿sabes qué? No solamente eso, sino también pensar de que de alguna manera sabían que estaban haciendo algo malo, que algo que no era legal. También en esto de querer que nos perdamos los rastros. Mi familia de la vida no quería que nunca más los fuera a buscar nadie, porque no los ubicaran nunca más en la vida, porque de hecho mi mamá buscando otro bebé ya en algún momento antes había tenido otro nenito y lo tuvo una semana y a la semana se lo sacaron porque le dijeron disculpa, lo tenemos comprometido con otra persona. Entonces todos queriendo, los que me entregaban queriendo perder el rastro para que nunca más los fueran a buscar ni a reclamarle nada, y los que me recibían queriendo perderse el rastro para que nunca nadie me fuera a buscar. Sí, o que todo terminara bien y ya salirse de eso.
para ir cerrando y agradeciéndote este tiempo que te tomaste con nosotros y sé todas las cosas que tuviste que hacer, porque le cuento a la gente que te vengo corriendo desde el principio de año y no logro engancharte hasta hoy. Dos cosas. Primero, esto es una opinión personal mía, yo creo que tendrías que ayudarlo a tu papá de alguna manera a que baje un poquito la guardia y te cuente, porque yo tengo la certeza que tu papá sabe mucho más de lo que te ha contado. Punto número 1, pero eso ya es una cuestión privada entre ustedes dos. Punto número 2, por como vos contás la historia de que a tu mamá lo obligaron a darte y que tu abuelo se ve que tenía bastante influencia por sobre todo y hizo lo que quiso, la sacó a ella del hospital, te dejó a vos solita recién nacida, en fin. Si todo esto es cierto, en algún momento de la publicación tuya o las próximas publicaciones que haga, contale a tu mamá biológica que vos no estás enojada, que tuviste una buena vida, que la pasaste bien, que entendés que ella no pudo hacer nada, porque no sea cosa que tu mamá se sienta con esa culpa, con esa responsabilidad y con ese miedo de aparecer y que vos estés enojada o que le reproches o que la juzgues, porque eso también lo hemos visto acá. Entonces, estaría bueno que en algún lugar de la publicación le hagas saber a ella, si le llega la publicación, de que tuviste una buena vida, que tuviste unos buenos papás, que no estás enojada, que la necesitas para poder charlar con ella y que te cuente de primera mano qué pasó y que que tiene un nieto hermoso que también la quiere conocer. Ay, qué lindo. Que te encantaría tener dos mamás, que tenés una hermosa y que por qué no podés sumar otra hermosa, pero que tu mamá sepa que no estás enojada, que no la vas a juzgar, que no le vas a hacer ninguna pregunta que la haga doler, porque si tu vieja pobrecita a esa edad no pudo decidir quedarse con vos y la obligaron y le manejaron la vida, la trajeron a Córdoba, probablemente era la primera en la vida que la traían a Córdoba y la sacaron, después la llevaron, capaz que lleve 40 años sintiendo que no pudo hacer nada por vos y te llena de vergüenza, de miedo, ¿me entendés? Es una idea, qué sé yo. Sí, de alguna manera yo no he hecho foco, pero sí pongo de que nunca la juzgué, de que no la juzgo, de que entiendo de que muchas veces la vida nos pone en situaciones en las que con suerte hacemos lo que podemos y a veces ni siquiera eso. Y también con esta idea, ¿no?, de que tal vez tenga alguien más a quien querer. Sí, me encantó, no lo había pensado. Yo creo que, yo estoy seguro que esta publicación, más tarde, más temprano, va a llegar a las manos de tu mamá. Estaría bueno que en algún momento le hables en primera persona y sin tantos datos, nacina, eso ya lo sabe todo el mundo. En primera persona. Es hablarle de ella. Mamá, mira, la verdad, yo no sé qué hubiera hecho yo a los 17, 18 años si mi papá me obliga a dar un hijo. La verdad no sabría qué sentir, qué pensar, me moriría. O sea, vos sos mamá también y sabes lo que se siente. Porque yo creo que tu mamá sí está viva, sí te está esperando, pero me parece que está con mucho miedo. Es una idea mía. Y acá hay muchísima gente hay muchísima gente que se ha conectado y te ha tirado un montón de ideas, que tenés un grupo que se llama Patagonia por la Identidad y te estoy buscando Patagonia, donde podés publicar, que eso recorre todo el sur de la Argentina, me dicen. Después también acá Sabina Farías me dice hay que publicar en páginas de compra y ventas en las zonas del sur, que son leídas por muchísima gente y da buenos resultados. Bueno, ya vas a ver la cantidad de gente que está opinando sobre lo que estás contando. Y después también tengo gente que aporta datos de acá del Estado y ya después te los voy a pasar. Así que, Sole, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias a vos. Te agradezco esta confianza que tuviste de contar por primera vez tu historia así públicamente. Y yo, como te lo dije siempre, estoy seguro, pero seguro que vas a encontrar a tu mamá. Te lo garantizo. Bueno, muchas gracias. Te abrazo y te agradezco también porque desde el primer momento me orientaste un montón, me ayudaste a sacarme un montón de miedos, me tuviste un montón de paciencia, así es que gracias. Besito.
Besos a los dos. Besos, Benier. enormes. Besos, Chao. Benier. Núñez. Los comentarios vertidos en Buscando el Origen son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan el pensamiento de los integrantes de nuestro programa. Si desconoces tu origen biológico,